Vamos a poner acá expiación o perdón. O perdón. Expiación o perdón. Vamos a leerlo. Dice, Levítico 23, 26 al 32. Dice, el Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes. ¿Qué día es? 10. El 10 de Tishri, o del 7º mes. O sea que a mí prácticamente me está diciendo, asegúrate de que te perdonen. Dice, asegúrate de celebrarlo. Y ahora vamos a ver cómo se celebraba. Ahora te lo voy a contar. Ya no hay mucho tiempo ya para este tema. Dice, leo de vuelta. Asegúrate de celebrar el día del perdón el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Es un día especial que se nos va a hacer justos ante Dios. Un solo día. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberán hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta el atardecer del día 10º. Entonces, el día de expiación o perdón, el pueblo de Israel estaba en ayunas, humillado, porque era el día en que se le dictaba sentencia del juicio. El día en que se dictaba sentencia del juicio de Dios. Un día espectacular. ¿Qué fecha es la fiesta? 7. Fecha 7. ¿Cuándo es el juicio de Dios? En el 7º día. Fíjense, el 7º es el día del juicio. ¿Cuándo fue el juicio de Yeshua? En el 7º día. En el 7º día, en la 7ª fiesta, es cuando se nos otorga o perdón o culpable. Pero para entender cómo obtener el perdón, no era el día para pedir perdón. Si tú llegabas a ese día para pedir perdón, estabas absolutamente perdido. Porque el camino de la sangre tenía que ser llevado antes de ese día. Ese día no era para pedir perdón, ese día era para recibir el perdón. El perdón lo pedías antes de ese día. Tenías que sacrificar los animales pidiendo perdón todos los días del año, lo que hubieras hecho, y mandabas tu pecado al santuario. En el lugar santo llegaba hasta la cortina que dividía el lugar santo y el santísimo, llegaba tu pecado, pero no entraba al lugar santísimo. Iba en dirección, el sacerdote salpicaba en dirección al lugar santo la sangre, pero no entraba al lugar santo el sacerdote. Ahora, en el día de expiación, era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santo, pero no entraba para pedir perdón por tus pecados, sino para buscar el perdón ya obtenido y entregártelo. Entonces, para llegar nosotros a ese día, tenemos que llegar a purificarnos antes de ese día, para poder recibir el perdón en ese día. Y aquel que no haya hecho ni recibido, ni obtenido el perdón por los pecados confesados, si no enviaste tu pecado al lugar santísimo, si no lo enviaste, entonces
no había chance de obtener el perdón. Porque ese día es el día del juicio. Por eso es tan importante hoy tener una vida perfecta ante Dios. Amén. Hoy tener una vida que si saliera el sacerdote del lugar santísimo, te pudiera entregar el perdón. Pero ¿qué te entregaría el sacerdote hoy a ti? Si hoy saldría el sacerdote del lugar santo, ¿qué te entregaría? ¿Te entregaría el perdón o te entregaría una condenación? Ahí está el secreto de la salvación. ¿Dónde están tus pecados? ¿Lo tienes tú o los enviaste al lugar santísimo? Si tus pecados se quedan en ti, va a venir condenación. Si tú confiesas con tu boca tus pecados y te arrepientes y te alejas de los pecados, cuando salga el sacerdote del lugar santísimo, te va a entregar el perdón. Por eso es tan importante que entiendas el camino de la sangre, cómo se obtiene el perdón, que realmente es un tema para desarrollarlo, que no puedo explicártelo en este momento, pero a grandes rasgos te lo expliqué. Elías, o sea que la palabra cuando dice asegúrate de celebrar el día del perdón, te está diciendo que te asegures de que no vayas a llegar exactamente ese día, sino de que te asegures en el camino de la sangre. Que te asegures de que estás para recibir el perdón en ese día. Que hiciste todo tu sacrificio. Ese día no se hacía sacrificio por tus pecados. Ese día no había chance de hacer sacrificio por confesiones. No, eso lo tuviste que haber hecho antes de ese tiempo. Y llegamos a... Asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del 7º mes, 9 días después del festival de las trompetas, lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa. Celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para ayunar y presentar ofrendas especiales al Señor, un día para ayunar y presentar ofrendas especiales al Señor. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del 7º mes, 9 días después del festival de las trompetas.